Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, adictos a las bolsas, a los mercados, a la economía, a la geopolítica, a todos esos temas que os apasionan y que soléis seguir aquí de cerca con nosotros. En esta ocasión, hoy es martes, hoy toca revisar cuál es el panorama internacional ahora mismo y qué podemos esperar que suceda en los mercados próximamente. Y sobre todo, contarte las noticias que son más trending en lo que llevamos de semana, esta misma semana. Por cierto, giro en los mercados, cierres de mercados que parece que se han vuelto a mitad de sesión bastante rojos. Ha habido dos datos, ahora te los voy a sacar lo primero que nada antes de que empecemos a comentar la revisión diaria de temas importantes, con especial atención y énfasis a Venezuela, también con especial atención y énfasis hacia las tensiones que existen dentro de Europa. Quiero recordarte que existen cada vez más amenazas entre Eslovaquia, Hungría, Polonia y Ucrania, y de hecho también existen piques, roces entre Hungría y Polonia. Ahora te sacaré todo al detalle. Y por último, tema geopolítico, pero también en Oriente Medio, porque hemos visto que Turquía sugería la idea de poder invadir Israel, ¿vale? Imagínate la locura. Hemos visto que Israel pedía que sea expulsada de la OTAN después de haber hecho esas declaraciones Turquía. Y bueno, voy a contarte detalles de cada uno de estos puntos poco a poco, pero vamos a empezar con mercado, que es lo importante, ¿vale? Pantalla, vamos a ir primero a las noticias que creo que han sido interesantes. Mira, lo primero, tienes el SP, el mini SP500, que de repente se ha dado la vuelta. Estaba casi, poco a poco, afianzándose en la zona de 5.525 puntos, que era una especie de resistencia que teníamos ahí. Te la voy a enseñar un poquito más de cerca aquí, ¿vale? Y de repente se ha dado la vuelta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho que se dé la vuelta? Pues hemos ido a Financial News, hemos buscado a ver noticias y hemos dicho, cuidado. Y no ha hecho más que empezar los datos que están calentando el mercado, ¿eh? Porque recuerda que esta semana va a haber una serie de datos que van a, incluido el non-farm payroll a final de semana, y la tasa de paro, que van a calentar el mercado. Y esto ya no es halagüeño, porque esto ya te indica, estos dos datos de aquí, que el mercado laboral estadounidense y la confianza del consumidor salen reforzados. Fíjate, tienes ahí los job opening actual, los nuevos puestos de trabajo ofrecidos, y nos salen 8 millones.184. El forecast, la estimación era 8 millones, la anterior era 8.14 y la revisada 8.23. Estamos hablando de que sale una tasa de creación de empleo mayor que la que había incluso en el periodo anterior. Se está creando empleo, no destruyendo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos planteamos la posibilidad de que este mismo viernes salga una tasa de paro que vuelva a ir hacia el 4, por ejemplo, y no en el 4.1, que es donde ha ido. Hemos pasado del 3.8, 3.9, 4, 4.1, ahora imagínate que baja al 4. Esto sería un paso hacia atrás en esa aventura y camino hacia el recorte de tipos. Si el mercado laboral se fortalece, hay más posibilidades de que se echen para atrás a la hora de recortar tipos o que no lo hagan con la velocidad con la que se esperaba. Te recuerdo, te lo he puesto en el reporte de hoy, se espera que existan 2 recortes de tipos por parte de la Reserva Federal este año, 2 recortes de tipos por parte del Banco de Inglaterra, que esta semana también veremos mambo y fiesta en el Banco de Inglaterra, y 3 recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo. En septiembre sería el siguiente. Pero cuidado, porque si las cosas no van por ahí, podría tornarse un poco distinto el escenario, ¿vale? De hecho, la confianza del consumidor nos sale 100.3 frente al 99.7 esperado y el previo era 100.4. Por lo tanto, estamos casi igual que en el previo y con la cifra revisada a la baja. Por lo tanto, sería incluso mejor la confianza del consumidor. Y esto choca con la idea de que la economía estadounidense se desacelera y que por eso hace falta recortar los tipos. ¿Me sigues? Si los datos son buenos, no se recortan tipos. Y si no se recortan tipos, el mercado se da la vuelta y aquí lo tienes, ¿vale? Vamos a ponerlo en un time frame más bajo para que veas un poco la magnitud. Pero el golpe es importante, ¿vale? Tenemos una caída relativamente fuerte de los 5.220 y pico a 5.458. Se da una buena vuelta el mercado, fíjate. ¿Vale? Estamos justo ahí. Entonces, bueno, puedes retomar el pulso. De hecho, ya está empezando a hacer vela verde aquí y a recuperar un poco. Ahora veremos cómo cierra. Pero esto nos deja también, pues eso, entrever que realmente puede estar tornando las cosas. Y además, esto deriva de estos datos que te he dicho, porque si te fijas en el mercado europeo, no hay cambios muy significativos. El mercado europeo no está fuerte, pero no estamos viendo que haya un cambio que haya seguido la caída, ¿no? En el mercado europeo, en los futuros del DAX, por ejemplo, no ha ocurrido. Sin embargo, os lo decía la semana pasada y os lo reitero esta semana. Estar alerta sobre el mercado europeo, porque el mercado europeo sí tiene puntos de vida importantes. Hemos resaltado en el informe, y además te lo comentaba también Bloomberg esta mañana, que los resultados empresariales en Europa empiezan a caer. Fíjate, vamos a ver dónde lo he puesto. En Europa la demanda se debilita y las grandes empresas recortan sus previsiones de beneficios. Según Bank of America, los recortes de las previsiones de beneficios en Europa son las mayores de los últimos 4 trimestres. La ralentización del crecimiento en Europa
de la que venimos advirtiendo desde hace meses, porque te lo llevo contando desde finales de 2023 que no tiraba la economía europea, desde 2022 el cierre de empresas, de industrias en Alemania, y ahora empieza a manifestarse. Te saca los respectivos Q, trimestres, crecimiento del PIB trimestral de Alemania, de Francia, para que veas que se iban desacelerando, que no crecen, y te he advertido esto. ¿Ahora qué ocurre? Que eso acaba reflejándose en los resultados empresariales y empiezan a recortar previsiones de beneficio, ¿vale? Luego vemos que la debilidad emerge. Entonces, con ese panorama, lo que tienes es un mercado europeo que está lateralizando, que muy probablemente no pueda soportar por un largo plazo estos niveles, sencillamente porque la lógica, el raciocinio, empuja esto a la baja, ¿vale? Empuja esto hacia un escenario bastante negativo. Y es, fíjate además, la figura que te va haciendo esto. Y es que como pierda los niveles neckline, tiene una caída fuerte, ¿vale? Tienes aquí ese hombro, cabeza y hombro en DAX 40, y no es ajeno al resto, ¿vale? Si echas un vistazo, por ejemplo, al CAC 40, vas a ver que está en un panorama muy parecido. Si miramos rápido CAC, pues fíjate, no llegó a conseguir consolidarse por encima de 7.550 y probablemente lo que le espere es que toda esta caída que veis aquí, o sea, este rango hecho aquí, ¿vale? Este rango, esta dimensión sea la que le toque hacer aquí y llegue a esos objetivos de 7.300, 7.250 puntos, y sería el principio, ¿vale? ¿Por qué? Porque la corrección es mucho mayor. Si empieza a caer por debajo de los 7.400 entra aquí, 7.250 es el 50% del rango, las bases están en 7.300 y un potentísimo soporte en 6.850, 6.900, ¿vale? Por lo tanto, aquí es, si nos ponemos a corregir, la corrección puede empezar a tornarse seria. Ten en cuenta que estamos en máximos históricos en el mercado europeo sin justificación, con un PIB que no crece en Francia, con serios problemas deficitarios por la economía francesa de más de un 5.5% de déficit fiscal, y eso con Macron. Imagínate ahora con el Frente Popular y con el debate político que espera por delante, por los ajustes presupuestarios, por el incremento de gasto público. Incluso Inglaterra, te lo he puesto en el reporte de hoy, también está metiéndose en esta fiesta, ¿vale? En la fiesta de emitir nueva deuda para poder autofinanciarse. ¿Dónde te lo he puesto? Creo que te lo he puesto por aquí. Ahí está, mira. Equilibrios monetarios. Un poco lento hoy esto. Equilibrios monetarios. El Banco de Inglaterra intenta normalizar su balance vendiendo bonos, pero sin alterar los tipos, ya que el nuevo gobierno sigue emitiendo nuevos bonos para financiar el gasto público. Y nos vamos y vemos el balance del Banco de Inglaterra. Y no lo vemos porque no me lo carga, porque va un poco lento esto, pero vas a ver que en la pandemia pega un salto para arriba el balance del Banco de Inglaterra tratando de autofinanciarse, autofinanciarse, más bien mantener activo el mercado, adquiriendo todo tipo de activos, principalmente bonos, deuda, e inyectando liquidez. Y puedes ver exactamente, pues bueno, cómo ha ido evolucionando la tasa de los ratios y demás, ¿vale? Se lo mencionábamos aquí a Diego, de Modiquera Económica, ponía, fíjate cómo intentan jugar al equilibrio en el BOE, en el Banco de Inglaterra, va a crear una línea de repos para banca en la sombra. Muchos de los bonos que emite el gobierno y vende el Banco Central los compra la banca en la sombra, que es la que al final suministra colateral para que se... Bueno, esto básicamente ha sido la receta que hemos visto desde la crisis de 2008, ¿vale? Que se mantiene una deuda colmada con nueva inyección de liquidez a los bancos privados que a su vez adquieren los bonos del tesoro que emite el tesoro. Y así ellos se lo guisan, ellos se lo comen, ¿vale? El problema evidentemente es que el ahorrador es el que pierde porque el dinero va perdiendo cada vez mayor valor. Bien, dicho eso, a ver, hemos citado en el reporte que te estaba dando global de hoy, hemos citado ya el tema del mercado estadounidense, la caída con los datos frescos macroeconómicos de hace unos minutos, de hace un rato básicamente, ¿vale? El tema Venezuela, que te he prometido que citaríamos. Fíjate, lo importante, lo primero, que veamos realmente cuál es la evolución que está teniendo el reconocimiento de las elecciones. Tenemos un gobierno que afirma haber ganado las elecciones con el 51 y pico % de los votos, frente a una oposición que afirma, con las encuestas hechas a pie de urna, que sería del torno al 60-70% de los votos los que obtendría. Por lo tanto, tienes ahora mismo en verde países que reconocen el gobierno electo de Venezuela, que serían Brasil, que en realidad no lo reconoce. Brasil ha pedido también que se presenten las actas, como lo ha hecho España, ¿vale? Tienes también Bolivia, tienes también por ahí, me parece que es... No Ecuador, pero Ecuador está entre los que no lo reconocen, Chile tampoco, Argentina tampoco, ¿vale? Que lo rechazan.
más importante, si cabe, incluso es cómo va escalando todo esto, ¿vale? Fíjate, poníamos aquí, Venezuela rompe relaciones diplomáticas con 7 países. El ministro de Exteriores solicitó a estos países que retiren a su personal diplomático de Venezuela de inmediato. ¿Qué países son? Pues en parte los que te he listado abajo, que son esos que no reconocen a su gobierno, y entonces ha dicho, bueno, pues si no lo reconocen, que se larguen de aquí, ¿no? De hecho, tienes a Bukele en El Salvador, que ya ha dicho: lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre que fraude. Unas elecciones donde el resultado oficial no tiene ninguna relación con la realidad. Algo obvio para cualquiera. Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro hace 4 años. No las reabrimos hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones reales. ¿Te suena de algo? Porque como decíamos hoy en Todo es Geopolítica, el problema es que esto ya no es en Venezuela. Esto está ocurriendo en Europa también, ¿vale? Acuérdate de Francia. Le Pen obtiene más de 10 millones de votos y, sin embargo, el gobierno nominal que gana por la ley electoral es un frente popular, una coalición de partidos de izquierdas que consiguen parar una vez más a Le Pen, que tiene más de 10 millones de votos, pero el Frente Popular con 7 millones de votos, 6,97, es el que se pone en el gobierno, ¿vale? Imagínate. Entonces, este debate existe en todas partes. En Alemania, acuérdate también, tienes a un AfD, un partido alternativo que critica fuertemente al gobierno y a las políticas que está ejecutando el gobierno, dicho incluso por el Tribunal Constitucional de Alemania. Los mismos presupuestos del gobierno alemán están rompiendo con la ley electoral alemana porque utilizan parte del budget, del presupuesto aprobado para pandemia, para destinarlo a tema de energía renovable, cierre de centrales nucleares, destrucción de recursos energéticos propios de Alemania. Por eso Alemania está entrando en una crisis brutal. Este gobierno parece estar destruyendo la economía alemana. Aparece otro gobierno, otro partido político que está proponiendo absolutamente todo lo contrario, el AfD. ¿Y qué propone el gobierno? Ilegalizarlo, porque cada vez crece más en las encuestas. Por lo tanto, la legitimidad que tienen los votos parece estar en cuestión en todas partes del mundo. E incluso en Estados Unidos estamos escuchando cada vez más un Donald Trump que sigue insistiendo en que él ganó las elecciones, ¿vale? Tienes aquí el presidente de Argentina, Javier Milei, también ha dicho: el dictador Maduro ha cometido fraude. Han despertado a los leones venezolanos y tarde o temprano se acabará el socialismo. Se acabará este modelo empobrecedor. El socialismo siempre es un fenómeno asesino. Ánimo, queridos venezolanos, saldrán adelante, ¿vale? Esto le decía Milei a los venezolanos. Interesante también, te he comentado, el hecho de que Venezuela cada vez esté más cerca de los BRICS. ¿Por qué? Porque básicamente desde el punto de vista estratégico hay una función clara dentro de los BRICS, y es que si Venezuela está recibiendo sanciones por parte de Estados Unidos, formar parte de los BRICS sería una forma de respaldar sus relaciones internacionales sin Estados Unidos. Es decir, sabe perfectamente que en esos BRICS está incluido Rusia, está incluido China. Rusia está cosida a sanciones igual que Venezuela y por lo tanto dice, bueno, si tuviésemos parte del club, si fuésemos miembros de este club, estaríamos primero legitimando el régimen de Maduro, es decir, nadie cuestionaría esto dentro de los BRICS. Segundo, da igual las sanciones que nos pusiese el mundo occidental, Estados Unidos y Europa, porque seguimos teniendo a los aliados de los BRICS que cada día crecen más. De hecho, tenéis la foto con Dilma Rousseff de la que es ahora de Brasil, la que es ahora presidente del Banco de Desarrollo, que es el FMI del BRICS, ¿vale? Y bueno, y básicamente conseguir suministrar a cambio de esta cobertura internacional que harían los BRICS, Venezuela suministraría energía, petróleo evidentemente, a esa alianza de los BRICS. Acuérdate que te traje unos días la propuesta incluso que tenía Irán y Rusia de crear un cártel del gas licuado, igual que existe el cártel del petróleo con la OPEP, habría un cártel de gas licuado que controlaría la mayor parte de la oferta mundial de gas, por la cual Irán y Rusia pudiesen ejercer mucho poder especulativo en los mercados. Es decir, ponte por caso, las sanciones impiden que Rusia exporte gas a Europa y demás, pero Europa se lo va a comprar a Estados Unidos. Irán y Rusia podrían, por ejemplo, inundar el mercado mundial de gas licuado y decir, bueno, sigue comprándoselo a Estados Unidos, yo te lo ofrezco un 70% más barato, por ejemplo, durante un año. ¿Se lo vas a seguir comprando o no? Claro, cada vez pondría más tentaciones a que existiese abierta o indirectamente un comercio con Rusia o con ese cártel, ¿vale? Por lo tanto, esto se vuelve interesante. Por cierto, te he mencionado también con datos concretos cómo ha caído el PIB de Venezuela desde el año 2012 hasta la actualidad, un 70%, desde 2010 te he puesto aquí, ¿vale? Las cifras son terroríficas, alcanzaba los más de 400 millones de dólares y está en no llega a 115 billones de dólares, creo que es, ¿vale?
Por lo tanto, pues muy mal dato. También te ponía por aquí el PIB per cápita emitido por datos macro de expansión.com. Nos mostraba que en 2012 estaba el PIB per cápita en torno a 9.838 euros. Ahora estaría en 2.897. Simplemente echa cuenta de la contracción que supone desde el punto de vista económico para la población, ¿no? La hiperinflación también es brutal. Si sacas los gráficos de inflación es destructiva por completo lo que han padecido. Por lo tanto, es normal que exista descontento social en una economía que básicamente es un estado fallido en lo que se refiere a datos macro, ¿vale? Es completamente insostenible. Tenemos por aquí también las declaraciones del ministro de Exteriores de Venezuela, que decía, acusa a los países que no reconocen la victoria de Maduro de ser, comillas, dice, un grupo de gobiernos de derecha subordinados a Washington y abiertamente comprometidos con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, ¿vale? ¿Qué te va a contar, no? Evidentemente. Atención, lo comentaba también en Todo es Geopolítica, cuidado con los paralelismos entre Venezuela y España. En España durante los últimos años se ha utilizado Venezuela como ejemplo de lo que no habría que hacer y hacia dónde nos dirigíamos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que lo que está ocurriendo ahora en Venezuela también podrá ser reflejo y servirá como reflejo político histórico para España. ¿Por qué? Porque desgraciadamente parte de esas amenazas que se lanzaban de es que España va a acabar siendo como Venezuela con este gobierno bolivariano, se están manifestando. A día de hoy tenemos el gobierno actual de España proponiendo leyes que censuren la prensa, que de hecho hagan una lista negra de medios de comunicación que no son afines al gobierno, algo que era inimaginable en el pasado y que ahora está sucediendo. Y, por cierto, y todo hay que decirlo, seamos honestos, con la Unión Europea a la cabeza, con esa propuesta del burócrata de la Unión Europea que amenazaba a Elon Musk diciéndole que su red social sería multada si no establecía censura, y Elon Musk contestó diciendo que no iban a hacerlo, y además reveló que le habían ofrecido que si establecía censura de forma velada, es decir, sin públicamente decir que se censura a la gente, a los perfiles de la población, no, tú no digas que les censuras, pero censúralos y a cambio yo no te multo. Elon Musk dijo que ese trato se le había ofrecido, otras redes sociales lo habrían aceptado, pero X se ha negado a aceptar ese trato, ¿vale? Entonces, bueno, esto es como tenemos el panorama. En el escenario geopolítico, aparte de esto, lo que te estaba contando que me parecía también interesante tenemos lo de Eslovaquia. Eslovaquia y Hungría han aumentado la presión sobre Ucrania desde que incluyó a Lukoil, ya te lo conté la semana pasada, en la lista de sanciones, cortando el flujo de crudo a sus refinerías. Prácticamente un 25% del crudo de la importación de energía a Eslovaquia y Hungría se ha interrumpido por las sanciones unilaterales que ha establecido Ucrania sobre Lukoil. El primer ministro eslovaco, Roberto Fico, ha anunciado que su país interrumpirá el suministro de diésel a Ucrania si Kiev no restablece el tránsito de petróleo ruso a través de su territorio. Tipo, si no me restableces el petróleo que me llega de Lukoil, que tengo acordado con ellos y que tengo negociado, yo entonces no te mando gasolina a Ucrania, ¿vale? Y aquí tienes también autoridades ucranianas y su primer ministro acusan a Polonia, atento, a Polonia. Acuérdate que Polonia y Hungría han sido uña y carne dentro de la Unión Europea, han sido las dos ovejas negras de la Unión Europea, sancionadas por todos los lados porque se oponían a buena parte de las políticas de la Unión Europea, hasta que en Polonia vuelve a ganar otro gobierno de coalición. Es decir, recortan votos de aquí y de allá, los pegan y consiguen que el partido con más votos no llegue al gobierno y se quede uno que básicamente es recortando y pegando votos de otros sitios. Exactamente igual que en España, exactamente igual que en Francia, ¿vale? Bueno, el caso, el nuevo gobierno polaco, básicamente dice, el nuevo gobierno pro-Unión Europea ya no es aliado cercano de Hungría como lo era tradicionalmente. El primer ministro polaco, Radoslav Sikorski, afirmó que el ministro de Asuntos Exteriores húngaro apoyó una reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Ucrania, lo que calificó de mentira. Dijo, no, yo nunca he apoyado esa reunión, ¿vale? Por su parte, el primer ministro húngaro, Orbán, dijo que Polonia sigue comprando petróleo ruso a través de intermediarios al tiempo que critica a Rusia. Es decir, acusa a Polonia de ser unos hipócritas porque estarían criticando a Rusia, pero al mismo tiempo mantendrían su comercio con Rusia de forma soslayada a través de terceros países, lo cual ya hemos comprobado y hemos sacado en reportes anteriores viendo el nivel de exportación de países vecinos que antes no exportaban y que ahora exportan, y que evidentemente de dónde viene el flujo comercio viene de Rusia a través de ese país, ¿vale? Aquí tenías también, te lo publiqué creo que fue anoche, teníamos por aquí, Erdogan advierte que podría intervenir contra Israel, igual que entramos en Karabaj o en Libia, podríamos entrar en Israel.
Si no lo sabes, te lo recuerdo simplemente para mantener el contexto histórico. Hasta 1918 todo el territorio Jordania, Siria incluida, y Palestina, territorio israelí actual también, incluido Jerusalén, todo era territorio del Imperio Otomano, del Imperio Turco. 400 años ha sido Imperio Otomano y desde 1918 pasa a ser, primero, territorio que controla la corona británica y después... a partir de los tratados de Balfour en 1948 es cuando se funda el Estado de Israel y las primeras colonias en 1940 y algo, justo antes del 48, ¿vale? Lección de historia ya apuntada, ¿ok? Bien, dicho eso, lo que tenemos aquí es probablemente, uno, la aspiración de Erdogan, que cada vez se atreve a salirse más del tiesto. Acuérdate que Erdogan, por ejemplo, en 2017 dijo que estaba perdiendo la paciencia con Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba apoyando a milicias y grupos armados turcos que eran kurdos, milicias kurdas en el norte de Siria. ¿Qué pasa? Que los kurdos y el PKK para Turquía han sido milicias armadas, terroristas que luchan contra Turquía, etcétera. Y por lo tanto, cuando Estados Unidos les da armas, les da logística, evidentemente Erdogan lo consideraba una traición. El problema de todo esto, y te lo he contado un poco más arriba, es que el ejército turco es el segundo ejército más grande de la OTAN, después de Estados Unidos, y el mayor de Europa con diferencia. En cuanto a tropas, número de tropas es gigantesco. En cuanto a potencia naval es mucho más grande que Israel. Potencia aérea es prácticamente la misma que Israel, pero la supera por poco. Y asumimos que Israel tiene mayor tecnología militar. Digo asumimos porque tampoco lo tenemos comprobado, ¿vale? Estamos bajo la asunción de que todo lo que no es Israel en Oriente Medio utiliza chatarra soviética, de la era soviética, sistemas de defensa antiaérea soviéticos, bla, 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 todo esto. Pero a los hechos nos remitimos. En abril o mayo creo que fue, ¿no? El ataque de Irán hacia Israel consiguió saturar los sistemas defensivos de Israel. Acordaros que había, según oficialmente Israel dijo, no, el 99% de los misiles han sido derribados. Pero vimos imágenes en redes de cómo misiles balísticos entraban como rayos en el cielo, ¿no? Se veías un relámpago y de repente una explosión enorme en una base militar israelí, donde, pues evidentemente aseguraban que, bueno, había lanzado una serie de misiles y de drones para saturar el sistema antiaéreo y después los auténticos golpes eran misiles balísticos que no habrían sido logrados, no se habría logrado interceptar, ¿vale? Dicho eso, creo que con esto hemos dado un repaso de toda la actualidad. Deja que mire un momento el resumen, a ver si nos dejamos algo para hoy de repaso que no hayamos tocado, de tanto geopolítico como económico, ¿vale? Hemos visto el mercado nada más abrir con esos SP500 mini, futuros del SP500 retrocediendo. Hemos visto también el movimiento que está teniendo el mercado europeo. El dólar, por cierto, también se ha fortalecido, deja que te lo enseñe aquí. 104,50. Si nos vamos a corto plazo, vas a ver que forman figuras ya también que podrían ser la activación de ese hombro cabeza hombro invertido que comentábamos la semana pasada. Ahí lo tienes, ¿vale? Activando, sí que podría lanzarte a 105. Si eso fuese así, euro-dólar probablemente, fíjate el hombro cabeza hombro que tiene a mí el euro-dólar, se te cae hacia 1,07, lo tienes aquí, ¿vale? Creo que lo veis todos clarito, no hay mucha duda en esto, ¿vale? Boom, boom, boom. Bueno, pues la figura está bastante clara y evidentemente si el dólar tira para arriba esto se cae. Es raro que el dólar tire para arriba. ¿Cómo podría tirar el dólar para arriba? Es una buena pregunta y probablemente esto ocurra solo si vemos que el viernes, cuando llegue el fin de semana, el viernes, los datos nos muestran unos non-farm payroll, que salen nóminas no agrícolas por encima de lo esperado, una tasa de paro que disminuye o que incluso no sigue aumentando, y todo esto podría incentivar la asunción de que se van a recortar los tipos, ¿vale? Y ya está, yo creo que con esto hemos entrado en todo. Teníamos por aquí también, por ejemplo, un dato curioso. Rusia y México entran en el top 10 de los mayores países industrializados, mientras que Reino Unido sale del top 10 y entra en el puesto número 12. Cambio histórico también, para que veas que el mundo se mueve y va cambiando. Y en ese resumen que te he dado de noticias de hoy, que ¿dónde lo tengo? Aquí está. Creo que hemos tocado todo. Conoceremos los datos de inflación para la zona euro también esta semana. BCE, tenemos por aquí, según encuesta de Reuters, 56% de los encuestados sigue temiendo que la inflación subyacente sea un problema en el futuro, ¿vale? Esto lo teníamos en las encuestas que ha publicado Reuters también hoy. Los futuros del MED te los he contado por aquí también. El crudo que ha caído, lo cual es otro punto más para que la economía venezolana esté débil. Recuerda que depende muchísimo del crudo. Y geopolítica hemos contado a los funcionarios húngaros y los polacos, Eslovaquia y Hungría y las elecciones de Venezuela. Amigos, creo que con esto está todo, ¿vale?
Nos vemos en el próximo reporte, mañana más y mejor. Vamos a ir dándole un poco a toda la actualidad. Recuerda, te voy publicando todo en redes, en X, a través de @GonzaloCanete. Y luego a última hora de la tarde tienes aquí en Negocios TV todo el repaso que hacemos con el cierre del mercado, de ver cómo ha ido evolucionando los precios y demás, ¿vale? Cualquier duda que tengas, cualquier pregunta, déjala o en los comentarios aquí en el canal con un thumb up, un pulgar arriba. Suscríbete si no lo estás, por cierto. O me buscas en redes y me lo dejas en comentarios en las redes. Me preguntas lo que quieras y lo incluimos en los reportes, ¿vale? Cuidaos, hasta la próxima. Chao.